Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio que hemos creado en Speysavers Latam y en Hexa Panamá para nuestra comunidad, para ustedes. Hoy estamos nuevamente María Gabriela Ferraro y Kenya Gudiño y queremos compartir con ustedes, por decirlo así, una continuación del tema que tuvimos hace días atrás en un live en Instagram. Entonces, hoy vamos a seguir con este tema, pero primero les quiero dar la bienvenida a María Gabriela. Gracias, Kenya, estoy siempre presentándome tan hermosa. Bueno, fíjese, de verdad, muchísimas gracias por todas aquellas personas que nos han seguido en este hilo de actividades. Como lo decía Kenya, tuvimos la semana pasada un live, donde hablábamos sobre el ecosistema documental para nuestros archivos, que más que un mueble, pues necesitamos planificar, diseñar nuestro espacio en donde se van a llevar a cabo una cantidad de actividades y el espacio tiene que estar planificado en función de esas actividades, que es la arquitectura archivística como tal, en donde... ¡Oh, qué tema! ¡Wow! ¡Qué concepto más innovador! Así es. Arquitectura archivística. Así es, Kenya. Debemos planificar definitivamente el espacio en donde vamos a desarrollar todas nuestras actividades de gestión documental más gestión archivística. Así que, si no han visto todavía ese video, por favor, vayan. Vean todo ese contenido para que continúen con vamos a estar trayendo más videos, más compartir de informaciones. Consideramos que nuestro mercado de Latinoamérica nos necesita. La gestión documental de las empresas en Latinoamérica nos necesitan. Entonces vamos a seguir compartiendo toda esta información de valor respecto a cómo ir llevando dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra incluso unidad administrativa, si es el caso, si aquí nos está viendo algún líder o jefe de alguna unidad que quiera hacer un cambio dentro de su unidad respecto a la organización de los documentos, pues vamos a seguir compartiendo videos de este tipo para seguir orientando, para seguir compartiendo la información, educando a un mercado que necesita esta información. En nuestro live anterior concluimos que en efecto no necesitamos un mueble para nuestro archivo, sino un ecosistema. Correcto. Y ahí mencionábamos que el ecosistema apoyaba mucho la parte de salud mental del colaborador. También mencionamos el hábitat, ¿no? Que es importante, en donde se mueve y se interrelaciona ese colaborador, que también es importante que sea el correcto para entonces procurar la salud física de ese colaborador. La ergonomía del espacio. Correcto. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, ¿sí? Hombre, ¿qué necesito yo saber y entender para poder apoyar en crear ese ecosistema? Porque yo también soy parte importante para crearlo, ¿no? Entonces, al final, bueno, si yo quiero mejorar mi espacio, mi ecosistema, digámoslo con un mueble en donde yo pueda tener la capacidad de manejar mi fondo documental, ordenarlo, ¿no? En una solución. Correcto. En una solución, ¿qué debería yo considerar con respecto al proveedor? Porque yo no necesito que me vendas. En lo personal, yo soy muy exigente. Yo no necesito que me vendas. Yo necesito un proveedor que sepa lo que está haciendo. Que le dé soluciones a tus necesidades, A mis las necesidades que tú ya conoces. Exacto. Y a las que no conoces Y también. a la que no, sí, que tenga visión. Sí, correcto. ¿No? Entonces, ¿qué debo yo considerar? ¿Cuáles son las métricas, ejemplo, que usa Speysavers para dar soluciones a las necesidades específicas, no a las que yo considero como proveedor, ¿no? Sino a las necesidades específicas y, como muchas veces tú mencionas, sea sostenible en el tiempo? Porque, ejemplo, lo pongo así, ¿no? Yo tengo un espacio en donde yo quiero poner una solución para colocar mis expedientes, pero ese espacio tiene desnivel, ese espacio tiene una altura, ese espacio tiene como una curvatura toda allí que no... Unas condiciones de arquitectura básica. Exacto. Que, que yo no sé cómo manejarlas, pero un experto en espacio como María Gabriela, ella sí va a saber entonces decirnos, pero esto lo tenemos nosotros que tener claro como responsable del archivo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio en el día de hoy. Yo soy un cliente, yo trabajo en un archivo, tengo un espacio, quiero mejorarlo, quiero crear mi ecosistema. Comenzar a generar un verdadero ecosistema documental. Entonces,
yo digo, no tengo este espacio, no sé cómo aprovecharlo. Un experto en espacios sí sabe. Entonces yo llamo a Speysavers LATAM. Me contesta María Gabriela. ¿Qué tendría yo que decirte? Así es, Kenia. Pues fíjate que está interesante lo que estás proponiendo. Vamos a hacer como una especie de ejemplo y la interacción y cómo nosotros en Speysavers LATAM empezamos a dar soluciones, ¿ok? Parte de lo que tú estás mencionando en este momento tiene que ver con la arquitectura archivística, ¿ok? La arquitectura archivística del espacio, que era lo que comentábamos en el video anterior, tiene que ver con las condiciones básicas, las condiciones específicas, según pues también el tamaño de tu empresa, el tamaño de tu fondo documental, a lo que te dedicas. Entonces hay una cantidad de variables alrededor de eso que, retomando el ejemplo que tú mencionas de eres un cliente, voy a llamar a Speysavers LATAM a pedir una solución. Entonces ahí entramos nosotros a ir construyendo el camino de la asesoría que te vamos a ir brindando en todos los niveles y en todas las fases de tu proyecto como cliente que dice, tengo una necesidad, o sea, mi archivo se está cayendo, no encuentro el expediente, no tengo ningún tipo de control. ¿Qué hago? Necesito llamar a alguien para que me ayuden a solucionar, ¿ok? Porque, vuelvo y repito, no es nada más ni de técnica archivística ni es nada más de espacio. Por eso decíamos, es un ecosistema documental, es algo integral. Entonces, básicamente nosotros en Speysavers LATAM partimos de conocer nuestro cliente, ¿ok? Desde saber quién nos está llamando, cómo se llama esa organización, es una entidad pública, es una entidad privada, a qué sector económico pertenece dentro pues, de las actividades económicas y dentro de las operatividades. Es una financiera, es un banco, es una naviera, ¿a qué se dedica la empresa? Luego, el segundo paso de saber y entender qué empresa nos está llamando es ¿quién nos está llamando? ¿Es el director propiamente de la empresa? ¿Es el gerente de recursos humanos? ¿Es el gerente de contabilidad? ¿Es el administrador de la empresa? ¿O es el archivólogo o la persona encargada de la custodia y resguardo de la memoria documental de esa organización? O sea, que ustedes hacen como una debida diligencia de conocer a su cliente. Es necesario, Kenia, porque todos nos comportamos de manera diferente. Todos tenemos unidades diferentes. Entonces, para ofrecerte una solución, una solución resuelve, ¿ok? Soluciona necesidades y para brindar una solución que sea sostenible en el tiempo, tenemos que partir por quién eres, ¿ok? O sea, porque si yo soy una manzana y yo necesito unas condiciones como manzana, no me vas a dar condiciones como pera o condiciones como limón. Me vas a dar lo que justo que yo necesito, conociéndome desde el interior. Exactamente, y es ahí donde entra la personalización de nuestras asesorías y de nuestras soluciones. Entonces, una vez entienda qué empresa me está llamando, me está llamando, en este caso, en este ejemplo que estamos haciendo, la archivóloga de la empresa. Muy bien, ese es el mejor de los casos, porque la verdad lo común es que nos llame pues el propio director, la gerente de recursos humanos, la gerente de contabilidad, a veces pues la asistente de administración, pero el tener un ejemplo en donde nos llaman la archivóloga es el mejor ejemplo que podemos utilizar, ¿bien? Ok, una vez entonces establecimos y nos conocimos, pues vamos a conocernos un poquito más. Conocernos un poquito más es pues nosotros ir a tus instalaciones, la unidad de proyecto específicamente, para hacer lo que es un levantamiento documental y un levantamiento espacial, ¿ok? Porque independientemente que seamos expertos en espacios, nosotros no vamos enfocados solamente al espacio, ¿ok? Porque esa es otra cosa, o sea, no nos podemos enfocar nada más en el espacio porque si no conocemos cuál es el valor administrativo del documento, ¿es sensitivo o no es sensitivo? ¿A qué unidad pertenece? ¿Tiene que estar aislado o no tiene que estar aislado? ¿Cuál es el contenido? ¿El expediente es muy grueso o es muy finito? Una cantidad de variables a nivel del fondo documental propiamente que tenemos que tomar en consideración. ¿Cuántos metros lineales de volumen documental tiene el cliente? ¿En dónde lo está almacenando actualmente? Porque te digo, por ejemplo, cuando tenemos un cliente o nos enfrentamos a un cliente que suele organizar su documentación en gaveteros, hay una estructura mental a la hora de organizar en gaveteros que nosotros tenemos que ir moldeando esa estructura de organización en un gavetero.
Entonces, Kenya, son una cantidad de variables que nosotros tenemos que, pues, inspeccionar una vez estando en sitio para reunir todas las características de tu situación actual, ¿ok? Porque es eso, es entender en qué punto estoy y a qué punto quiero llegar. Pero es imprescindible, es en qué punto estoy. Cuando tú de repente pides un Uber, tú tienes que poner tu localización, claro, en la calle tal, en el edificio tal, a veces hasta la gente deja la nota frente a tal. Hay que conocer la situación actual para entender y armar todo un plan de gestión de cambio, claro, dentro de tu organización referente a tu memoria documental. Bueno, ahora que tú mencionas cambios, fíjate, y todo lo que has dicho anteriormente, las soluciones, cuando nosotros las adquirimos, resulta que, bueno, esto lo estamos hablando de las soluciones archivísticas, pero esto en general, cuando adquirimos una solución a una necesidad, muchas veces esa solución tiene que generar en nosotros un cambio. Así es. ¿No? Un cambio de hacer las cosas. A veces los archivólogos o los responsables de los archivos nos quedamos, bueno, es que yo archivo así y así de esa manera se tiene que quedar. No teniendo en cuenta que esa solución que yo estoy adquiriendo en mí tiene que generar un cambio de visión, ¿no? Y lo pongo en lo más pequeño, pero importante, los expedientes. Bueno, yo tenía archivadores verticales y yo veía y archivaba así, pero ahora voy a tener una solución que me optimiza el espacio, me mejora mi ecosistema, pero ahora no voy a archivar así, ahora voy a verlo así. Sí, claro, Kenya, fíjate que cuando tú dices también pues en la modalidad de búsqueda, hay también que pensar, fíjate, en la optimización del espacio, en la gestión de cambio de los procesos, en el ahorro de tiempo que te tomas en buscar el expediente, pero el ahorro de tiempo no parte de ni siquiera el mobiliario, parte pues es de la organización, claro, que le prestemos a ese fondo documental en el mobiliario. También, fíjate, hay otro tema que es dónde almacenan los colaboradores pertenecientes a este tema de fondo documental, dónde guardan sus pertenencias. O sea, es en el escritorio, es en parte del archivo. Fíjate que toques ese tema me parece chistoso. Lo veo desde mi experiencia y eso lo digo porque lo estábamos mencionando en el live anterior, o sea, el ecosistema, el hábitat, ¿no? Yo trabajaba en un X lugar y también lo he visto cuando he ido a visitar a otros lugares. Yo tenía mi escritorio y no muy bonito, pero abajo tenía una caja y ahí ponía mi cartera. Entonces uno se quedaba pensando y tú veías entonces a tus otros compañeros de otras oficinas que tenían un mueble muy bonito con una torrecita en donde ponían su cartera y uno en el archivo tenía que usar una caja. Entonces, ese es otro aspecto también que me encanta de las soluciones que tiene Spacesavr LATAM. Y lo veo así, recapitulando un poco lo que estabas hablando, es como un acompañamiento desde niño, ¿no? Desde el inicio. Desde el inicio. Y es cierto, los emprendedores, y lo digo yo porque yo soy emprendedora, tenemos que tener también una visión de que nosotros tenemos que ir creciendo. Y a medida que vayamos creciendo, o sea, creer que vamos a crecer, creerlo y hacerlo, ¿no? Que vamos a crecer y pensar en nuestra documentación para que cuando seamos esta mega empresa, como hay muchas ahorita, o sea, vayamos proyectando también lo que vamos necesitando en esa gestión documental. No quedarnos solamente en el hecho de, bueno, yo soy chiquito y lo que voy haciendo es acumulando mi documentación en caja, que es tan incómodo al momento de buscar. Hasta que yo pierda el control, ahí sí tengo que llamar pues, al solucionador. Y, pues no. Y desde allí voy creándole un ecosistema exacto, en mal grado a los colaboradores que yo pueda contratar para mi área de archivo. Entonces, no es tan simple este tema de la gestión documental como que, bueno, mételo allí en una caja y si somos poquitos, somos nada más así, no generamos mucha documentación. Pero si yo tengo la visión, y yo soy un ganador y sé que a futuro yo voy a crecer, entonces, hombre, desde que yo estoy iniciando con mi emprendimiento, que es un bebé, voy creando entonces todo este proceso, porque son procesos que tengo que ir entablando, o sea, teniendo administrativo, la parte de gestión documental, todo eso que me ayuda a mí a crecer. Kenya, es que tan simple como que hoy día en las organizaciones, en su mayoría, pues ni siquiera existe esa unidad.
es lo que hablábamos anteriormente. O sea, a veces el archivo lo conocemos como el depósito, la unidad del depósito. No, es una unidad de documentación, es una unidad de archivo, o sea, pero es una unidad tan importante como la unidad de recursos humanos, de contabilidad, de administración, es una dirección también dentro de la organización. Entonces, fíjate que para nosotros es eso, es importante pues entender en qué punto, o sea, lo más importante es entender el punto de partida, en qué punto te encuentras. Bueno, eres una empresa grande que no previó eso los pasos a seguir para organizar tu fondo documental. Bueno, tranquilo, vamos a ver cómo te podemos ir solucionando, pero no es que te voy a decir cuánto te va a costar un mueble, o no es que te voy a decir tengo en stock este mueble que te va a servir. No es eso, es entender definitivamente. Y mira, nosotros nos tomamos todo el tiempo en entender. A veces los clientes están un poco apurados, pero ¿cuándo me vas a decir cuánto cuesta? Ya va, vamos a entender todas las variables que intervienen, vamos a preverlas, vamos a planificarlo. ¿Ves? Entonces, también Kenya, con respecto retomando como lo que hablamos de las pertenencias de los colaboradores que en ese hábitat se desempeñan, pues nosotros también tenemos lo que son las soluciones para la guarda de objetos, la guarda de pertenencias de esos colaboradores. Entonces, el almacenamiento en general tiene que ser organizado, tiene que ser planificado, previsto dentro del espacio. Ok, tenemos las unidades de casilleros o locker para los colaboradores y ahí van a estar sus pertenencias. Tenemos el equipamiento propiamente para el fondo documental y para que se desenvuelvan todos los procesos archivísticos. Vamos teniendo el área de consulta, vamos teniendo el área de recepción de documentos, vamos teniendo el área de atención al usuario. Es todo, es integral, es completo, para que se sostenga en el tiempo. Lo importante es eso, y de verdad, es sostenerlo en el tiempo. Hoy día es difícil aplicar soluciones de lo que sea que se sostengan en el tiempo, y es porque estamos apurados, tomando decisiones, resolviendo sobre la marcha, y no es así. No creamos indicadores, o sea, no planificamos, vamos sobre la marcha apagando fuego como bomberos, ¿no? Así es, y recuerda que, ¿te acuerdas cuando hablábamos de que la interdependencia en los organismos tenía que ver con el documento desde 3 niveles? En donde decíamos que incluso en la gestión de proceso, como fundamento y como soporte de las decisiones para las mejoras continuas. Como si tenemos nuestra memoria acumulada, ¿cómo tomamos esos indicadores? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo los identificamos y decimos, oye, la cosa va por aquí, esta es la decisión que yo tengo que tomar para que mi empresa exponencialmente se dirija hacia lo mejor, hacia el crecimiento, hacia la mejora continua? ¿Ves? Entonces, no es tan sencillo como cotizar una estantería, no es tan sencillo como cotizar un gavetero, va mucho más allá. Entonces, recapitulemos todo lo que hemos hablado en este espacio hoy en día, ¿no? Para poder obtener una verdadera solución. Cuando yo llamo a SpaceSaver, LATAM, porque no vamos a hablar de otro, SpaceSaver LATAM, que tiene este proceso de conozca a su cliente. Así es. Para poder generar entonces una solución según las características y necesidades de este cliente. Recapitulemos. Ok, fíjate, entonces tú nos llamas, hola SpaceSaver LATAM, necesito un mueble. Muy bien. Licenciada Kenya, ¿de qué organización nos llama usted? Ah, tal organización. Ok. Licenciada Kenya, ¿cuál es su labor dentro de tal organización? Tal. Entonces yo ahí, o algún integrante de mi equipo que reciba esa llamada, pues estará ya adelantándose y estructurando y construyendo el perfil del cliente. Es automático, ya es un proceso automático de nuestra esencia como SpaceSaver LATAM. Y ahí entonces vamos coordinando, vamos al sitio, hacemos la inspección espacial, hacemos el levantamiento documental, nos regresamos a la oficina, en la unidad de proyectos pues establecemos todas esas variables bajadas a tierra, ¿okay? En un papel, las estructuramos dentro del espacio que tengamos designado por el cliente, y entonces presentamos una gestión de cambio. Kenya, es una gestión de cambio, no es una cotización, es una gestión, un plan de gestión de cambio que nos va a indicar incluso a nivel cronológico qué tiempo nos va a ir tomando cada fase. Si el cliente de repente nos dice, bueno, SpaceSaver LATAM, proyéctame todo,
Yo voy a empezar poco a poco, porque esa es la recomendación. Hay que empezar paso por Claro. paso. Hasta que el paso 1 no esté terminado, tú no puedes ir al 2. Sí. Hasta que tu documentación no esté organizada físicamente, no te puedes ir a la transformación digital. Entonces, si el cliente nos permite presentarle un plan de proyección completo, ahí decimos fase 1, esto y esto y esto. Fase 2, esto y esto y esto. Fase 3, hasta las fases que sean necesarias para que el cliente llegue a tomar el control verdaderamente de manera digital y de manera física de la memoria descriptiva de su organización. Esos serían los pasos. Yo agregaría uno. Yo pienso que nosotros los responsables de los archivos, centro documental, en donde se encuentran los archivos, que pueden también ser los de gestión, la persona que visualice que necesitan soluciones como la que ustedes ofrecen, debe tener claro qué tipo de proveedor va a buscar. Sí. Va a buscar un proveedor que le dé una asesoría completa y que le dé un acompañamiento, que es lo que veo que hacen ustedes, o un proveedor que solamente me va a vender un producto y me va a hacer que ese producto entre a la fuerza en un espacio en donde a lo mejor no es el indicado. Así es. Porque otra de las características que yo veo del servicio que ustedes ofrecen es el tema de que, bueno, si ese espacio no es el conveniente, ustedes hacen recomendaciones al respecto de qué otra área utilizar. Así es. Entonces, esto hay que tomarlo en consideración. Nosotros los responsables del archivo, buscar un proveedor, no que nos venda un mueble, sino que nos venda que nos provea una solución que en verdad va a dar respuesta a lo que yo necesito. Inclusive que ese proveedor tenga la visión de ver más allá de lo que yo veo. Porque ese es otro tema. A veces yo en el día a día estoy acostumbrada a estar allí, estoy acostumbrada a estar allí. Y ya Pero, se nubla. exacto, ya se nubla uno o pierde esa mística. Pero viene una persona de afuera y comienza a visionar de una manera diferente. Entonces también es sabernos dejar guiar. Porque a veces no nos la sabemos todas enteras. Sí. Y no somos expertos, ejemplo, en espacios. La archivística, la archivología, es una ciencia que se interrelaciona con muchas otras. Y entre esas, que no la incluyen muchos escritores, yo incluyo la arquitectura y el diseño de espacios. Eso está interrelacionado. Ahora, los archivólogos no nos vamos a convertir expertos en eso, pero No. tenemos que tener una noción. Si no la tenemos, entonces llamamos a los expertos y dejarnos guiar porque expertos en espacios de archivos. Ujú. Porque una cosa es expertos en espacios Sí. y otra vez expertos en espacios de archivos o arquitectos en archivística, que eso es bien importante, que entiendan lo que necesita un archivo, desde la luz, desde el espacio, hacia dónde tiene que estar orientado, eso es bien importante. Entonces, dejarnos orientar, no nos la sabemos todo. Entonces, eso es importante y eso es lo que me gusta de Speysavers Latam. Y no soy promotora ni nada de esto, sino es que es una realidad. Sí. La archivística está cambiando. Ya no es, bueno, tengo un espacio, meto muebles, no. Ya es un análisis profundo de lo que yo necesito y como tú dices, que sea sostenible en el tiempo, porque a veces conseguimos no solución, un problema, un mueble, un armatoste, que a la final me ocupa un espacio, no me resuelve y entonces tengo que ver ahora cómo yo resuelvo con eso que compré sin haber sido verdaderamente asesorado por expertos. Así es. Sí, fíjate, Kenye, que una cosa que quisiera pues agregar a todo esto es la hipercolaboración dentro de la organización, porque esto también es algo de todos. Claro. No es nada más del archivólogo. Si existe el caso que lo tienen dentro de la empresa, Sí. no es nada más del guardián del fondo documental. Es un tema que nos involucra a todos, incluso a la unidad de tecnología. La unidad de tecnología en las empresas se tiene que vincular un poquito más, se tiene que unir un poquito más a las decisiones que están tomando otras unidades, ¿ok? Porque vamos hacia la tecnología, y si vamos hacia la tecnología, Claro. en algún momento nosotros tenemos que necesitar de ese departamento, pero no vamos a esperar a necesitarlo para involucrarlos en todos los cambios que estamos haciendo, ¿ves? Así es. Entonces,
Pues Kenya, la verdad, gracias por esta conversación. De verdad, las conversaciones contigo, como siempre te lo digo, son súper nutritivas. Seguimos creciendo, Así es. seguimos comprometidos, porque es un compromiso que tenemos con Latinoamérica, no nada más en territorio panameño, sino con Latinoamérica entera, de ayudar a organizarse, a normalizar nuestros procesos y poder estar en la automatización, que es el sinónimo de la transformación digital, ¿sí? O sea, hacia allá vamos todos, pero por favor vamos a hacerlo de manera consciente, ¿okay? De manera organizada y tomando todas las variables a consideración para que sea sostenible en el tiempo cada una de las cosas que implementemos dentro de nuestras empresas. Así es. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este tema les sea de interés y de utilidad. Si tienen alguna consulta, vayan a nuestras redes, escríbanos. Igual en la descripción de este video vamos a dejar toda nuestra información para que nos puedan escribir, hagan sus consultas y la vamos a atender, eso de seguro. Recuerden, cuiden sus archivos, importantísimo. Ellos son apoyo también para la transparencia y para el acceso a la información para los ciudadanos. Eso también es hacer patria y ciudad.